Pulsa me gusta en este video, comparte esta historia. Suscríbete ahora para no perderte ningún drama. La amada, arquitecta de la venganza. La reina silenciosa mismo. El escenario falso Ricardo Valdés. Creía que el mundo era un escenario y él su estrella principal. Veía a su esposa, Catalina, como una parte hermosa pero simple del decorado, confiable, modesta y absolutamente predecible. Esa noche, estaba listo para pisar el foco de atención en la fiesta más exclusiva del año, celebrada en el yate de un multimillonario. Con una mujer vibrante y adoradora del brazo, estaba listo para reclamar su destino. Le dijo a Catalina que estaba en un viaje de negocios, una simple mentira para una mujer simple. No tenía idea de que el escenario que estaba a punto de pisar no era suyo en absoluto. Él era meramente un invitado en una obra de teatro en la que no sabía que había sido elegido, y la directora, la productora y la dueña de toda la producción era la única mujer que tan tontamente había subestimado. El olor a dinero antiguo y a ambición nueva se aferraba al aire en la extensa casa suburbana de Ricardo Valdés, en las afueras de Madrid. Era un aroma que él cultivaba con el mismo cuidado meticuloso que aplicaba a sus zapatos de cuero italiano y su colección cuidadosamente seleccionada de relojes suizos. La casa, una formidable estructura de piedra gris y vidrio frío, con vistas a un césped bien cuidado, era su testimonio del éxito. O más bien, él la consideraba suya. En verdad, era de Catalina. Un detalle que Ricardo ignoraba, quien veía todo lo que su esposa poseía como una mera extensión de sí mismo. Catalina Vance, que había tomado su apellido pero no su naturaleza, era un enigma que él había dejado de intentar resolver hacía mucho tiempo. Se había casado con ella por su gracia tranquila y lo que él percibía como un espíritu maleable y gentil. Ella era el telón de fondo perfecto para un hombre como él, hermosa de una manera clásica y discreta que nunca amenazaba con eclipsarlo, y aparentemente contenta con una vida dictada por almuerzos benéficos y reuniones del club de jardinería. Tyler la encontraba predecible. Sus rutinas tan tranquilizadoramente monótonas como el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. La amaba, suponía, de la forma en que uno ama un sillón bien usado. Era familiar, de apoyo, y nunca tenías que pensar en ello. «Estaré en Barcelona hasta el domingo», anunció Ricardo, entrando a la cocina. Se aflojó la corbata de seda al cuello, la imagen de un hombre agobiado por una inmensa responsabilidad. La fusión de Blackwood está en una etapa crítica. Harrison llevará a todo el equipo ejecutivo. Catalina estaba en la isla de mármol, arreglando un ramo de hortensias blancas. Ella no levantó la vista. Su concentración estaba enteramente en la delicada colocación de un tallo. «Oh, eso es repentino. Pensé que las reuniones eran en Bilbao la próxima semana». Su voz era tranquila, un lago plácido que él podía deslizar sin pensarlo 2 veces. Sintió un familiar destello de irritación ante su falta de asombro por su mundo corporativo. «Las cosas cambian, cariño. El mercado no espera a nadie. Es un movimiento de poder de última hora. Estaremos en su jet privado», añadió el último detalle para causar efecto, esperando que la impresionara. «Ya veo», dijo ella, girándose finalmente. Sus ojos, de un gris profundo y reflexivo, se encontraron con los suyos. No había atisbo de sospecha, ni pizca de curiosidad. Solo una aceptación plácida, que era a la vez un alivio, y de una manera extraña, un insulto. ¿Realmente le importaba tan poco su vida? «Bueno, asegúrate de empacar un abrigo.
Escuché que el clima en Barcelona es bastante impredecible en esta época del año. Casi se rió. Barcelona. La mentira había salido de su boca tan fácilmente. No iba a Barcelona. Iba al Puerto Banús, en Marbella, al evento social más esperado de la temporada. Una fiesta privada a bordo del megayate, el Serenidad, que se rumoreaba era propiedad de un reclusivo magnate tecnológico. La invitación había llegado a través de su jefe, Harrison Blackwood, y era el billete de oro que Ricardo había estado esperando. Esta era su oportunidad de codearse con los verdaderos titanes de la industria, el tipo de hombres que no solo poseían empresas, sino que daban forma a las economías, y no se llevaría a su esposa tranquila y sensata. Se llevaría a Tania. Tania Montenegro era todo lo que Catalina no era. Era un fuego artificial de color vibrante y risa fuerte. Tenía 26 años, con una cascada de cabello rubio que no era del todo suyo y una ambición implacable que coincidía con la suya. Ella lo miraba con la adoración de ojos abiertos que él sentía que merecía, maravillándose con sus historias de batallas en salas de juntas y adquisiciones corporativas. Ella era una emoción, un accesorio que gritaba éxito mucho más fuerte de lo que su reservada esposa podría hacerlo jamás. Llevar a Catalina a una fiesta como esta sería como traer a una bibliotecaria a un concierto de rock. Ella no sabría cómo actuar. Tania, en cambio, había nacido para el escenario. «Haré que la señora Gómez empaque mis cosas», dijo, dando por terminada la conversación. Se inclinó para besar la mejilla de Catalina. Su piel estaba fresca, y ella olía vagamente a lavanda y jabón. Era el olor a hogar, a estabilidad, y justo ahora se sentía como una jaula. «No me esperes despierta esta noche. Tengo que trabajar hasta tarde para prepararme». «Por supuesto, Ricardo», respondió ella, su voz suave como la seda. «Trabaja duro y ten cuidado». Se marchó, ensayando mentalmente la persona que adoptaría para la noche. El ejecutivo poderoso y ascendente, con una belleza impresionante del brazo. No vio la mirada en los ojos de Catalina mientras lo veía irse. No vio que la superficie plácida del lago se ondulaba, revelando una profundidad que él no podría imaginar. No notó que su mano, la que no sostenía un tallo de flor, descansaba sobre una elegante tableta encriptada, su pantalla mostrando el manifiesto final para un evento privado, un manifiesto que tenía su nombre, y junto a él, una única y condenatoria anotación. Invitado no confirmado. Ella colocó cuidadosamente la última hortensia en el jarrón, la imagen de la tranquilidad doméstica. La ilusión era perfecta y estaba a punto de ser destrozada. ¿Crees que Ricardo se dará cuenta a tiempo de la trampa? ¿O su arrogancia lo cegará por completo? Vota en los comentarios y no te pierdas el desenlace. El 2. El destino en el muelle. El viaje en coche a Puerto Banús fue una sinfonía de autosatisfacción de Ricardo. Se sentó al volante de su Porsche, sintiendo el zumbido del motor como una extensión física de su propio poder. A su lado, Tania Montenegro era un espectáculo deslumbrante. Llevaba un vestido carmesí que era menos una prenda de vestir y más una declaración de intenciones, aferrándose a sus curvas de una manera que dejaba poco a la imaginación. Diamantes, alquilados aunque ella no lo sabía, brillaban en su garganta y orejas, capturando los últimos rayos del sol poniente. «Todavía no puedo creer que vayamos a esto», suspiró. Su voz un ronroneo ronco. «Una fiesta en el Serenidad. Todo el mundo ha estado hablando de ello durante meses.
Dicen que el dueño es más rico que Dios y casi igual de invisible. No es invisible para la gente adecuada, Tani, dijo Ricardo, con una sonrisa engreída jugando en sus labios. En nuestro mundo no se trata de quién eres, sino de a quién conoces. Harrison Blackwood lo conoce, y yo soy la mano derecha de Harrison. Es matemática simple. Mi hombre brillante, arrulló ella, inclinándose para besar su mejilla, dejando una ligera mancha de lápiz labial coral. Vas a adueñarte de esta ciudad algún día. Él lo creyó. Esta noche se sintió como una coronación. Tenía el coche, la mujer, la invitación. Había construido meticulosamente esta versión de sí mismo, la versión que merecía un asiento en la mesa. Pensó en Catalina, probablemente en casa leyendo un libro, o tal vez asistiendo a una de sus tediosas reuniones benéficas. Sintió una punzada, no de culpa, sino de lástima. Lástima por su vida pequeña y circunscrita. Ella nunca entendería la emoción de la casa, el zumbido eléctrico de la ambición que lo impulsaba. Ella estaba contenta en su jaula dorada, mientras él estaba destinado a gobernar la jungla. Mientras se acercaban al puerto deportivo, la escala de la riqueza en exhibición se volvió impresionante. Un bosque de mástiles perforó el cielo crepuscular, pertenecientes a embarcaciones que eran menos barcos y más mansiones flotantes. Pero incluso entre estos gigantes, el Serenidad se destacaba. Era colosal, una maravilla elegante de ingeniería moderna, de múltiples cubiertas, de un blanco brillante bajo las luces del puerto deportivo, con líneas tan afiladas y elegantes que parecía estar cortando el agua incluso mientras estaba atracado. Eran más de 100 metros de poder puro y sin adulterar, con un helicóptero sentado despreocupadamente en su cubierta superior. Una tranquila armada de tripulantes con uniformes blancos nítidos se movía con silenciosa eficiencia. Por primera vez esa noche, una pizca de duda atravesó la bravuconería de Ricardo. Este era un nivel de riqueza que hacía que su Porsche se sintiera como un juguete de niño. Esto no era solo éxito, era dominio. Rápidamente reprimió el sentimiento, reemplazándolo con una oleada de deseo posesivo. Este era el mundo al que pertenecía. No se dejaría intimidar. «Dios mío, Ricardo», susurró Tania, con la voz llena de asombro genuino. Es un palacio. Y nosotros, querida, tenemos una invitación a la sala del trono», dijo, recuperando la confianza. Aparcó el coche y tomó su brazo, caminando hacia la pasarela como si fuera el dueño del lugar. Le dio su nombre a un hombre de aspecto severo con un auricular, que lo cotejó con una tableta y asintió secamente. «Señor Valdés, bienvenido a bordo». Mientras pisaban la cubierta de teca pulida, el sonido de un cuarteto de cuerda y una charla sofisticada y apagada los inundó. Los camareros se deslizaban entre la multitud con bandejas de champán y aperitivos increíblemente intrincados. Los invitados eran una colección de rostros que reconoció de las portadas de revistas de negocios y páginas de sociedad. CEOs, senadores, vástagos de dinero antiguo y multimillonarios de la tecnología. Vio a Harrison Blackwood al otro lado de la cubierta, presidiendo una reunión con un grupo de inversores, y sintió una punzada de orgullo. Había llegado. Tania se aferró a su brazo, con los ojos muy abiertos. «Esto es una locura. Mira, ¿no es ese el gobernador y Beatriz Soto, la columnista? Trata de actuar como si hubieras estado aquí antes», murmuró Ricardo, aunque él estaba igual de deslumbrado. Cogió 2 copas de champán y le entregó una. «Mézclate, pero no te alejes. Quédate conmigo. Necesitamos proyectar una imagen de pareja poderosa».
Estaba tan absorto en su actuación, en seleccionar cada mirada y apretón de manos, que no se dio cuenta de las sutiles corrientes que se movían bajo la superficie brillante de la fiesta. No vio la forma en que ciertos invitados lo miraban. Luego a Tanya, antes de compartir un comentario susurrado con su compañero. No registró las sonrisas extrañamente cómplices de la tripulación. Era un actor en un escenario, cegado por las luces, completamente inconsciente de que la audiencia ya conocía la trama, conocía el giro, y solo estaba esperando que comenzara el acto final y devastador. Escaneó la multitud, buscando al misterioso anfitrión, el rey invisible de este castillo flotante, ansioso por presentar sus respetos y dejar su marca. No tenía idea de que estaba a punto de conocer a la dueña muy pronto. 3. La inevitable revelación. El aire en la cubierta superior del Serenidad era denso con el aroma a agua salada y perfume caro. Ricardo, con Tanya pegada a su lado como un accesorio de diseño, navegó por la multitud con una gracia depredadora. Su objetivo era claro: encontrar a Harrison Blackwood, asegurar una breve pero impactante presentación a su anfitrión y solidificar su posición como un jugador indispensable en la órbita de Blackwood. Vio a Blackwood cerca de la popa, inmerso en una conversación animada con un senador y un administrador de fondos de cobertura. Ricardo comenzó a dirigir a Tanya en esa dirección, pero su camino fue interceptado por un hombre que pareció materializarse de la multitud. El hombre era alto e impecablemente vestido con un traje azul marino, hecho a medida que probablemente costaba más que la hipoteca mensual de Ricardo. Tenía ojos oscuros e inteligentes, una sonrisa cálida pero inescrutable, y un aire de autoridad relajada que lo convertía en el centro de gravedad inmediato. Ricardo no lo reconoció. Era demasiado joven para ser el dueño recluso, razonó. Debe ser un hijo, o tal vez el jefe de personal, el guardián. Ricardo Valdés, dijo el hombre, extendiendo una mano. Su voz era suave y transmitía una confianza fácil. Es un placer conocerte finalmente en persona. Soy Leo García. Ricardo le estrechó la mano, sorprendido de que este hombre supiera su nombre. Debe ser más importante de lo que parece. El placer es mío, señor García. Este es un barco increíble. Mis felicitaciones al anfitrión. Hizo un gesto vago, como si el anfitrión fuera una deidad flotando en el éter. La sonrisa de Leo se amplió ligeramente, un destello de diversión en sus ojos. Estamos muy orgullosos de ella. Y por favor, llámame Leo. Luego dirigió su atención a Tanya. Su mirada educada pero breve, una rápida evaluación profesional que catalogó su vestido, sus joyas y su expresión ansiosa en un solo barrido. Y tú debes ser su invitada. La frase fue extraña. No tu encantadora esposa, ni tu pareja, solo su invitada. Fue un desaire sutil, casi imperceptible, pero picó el ego de Ricardo. Tanya, sin embargo, no se dio cuenta. Ella sonrió, ofreciendo su mano. Tanya Montenegro, es un absoluto honor estar aquí. Su yate es la cosa más hermosa que he visto en mi vida. Nos alegra que le guste, señora Montenegro, respondió Leo, su tono perfectamente cortés. Sin embargo, su enfoque regresó inmediatamente a Ricardo. Lo hemos estado esperando, señor Valdés. De hecho, su presencia esta noche es particularmente significativa. El pecho de Ricardo se hinchó de orgullo. Significativa. Lo sabía. Blackwood debe haber estado cantando sus alabanzas al anfitrión. La fusión, sus brillantes estrategias, todo estaba dando sus frutos. Bueno, me siento honrado de ser considerado así. Harrison Blackwood ha sido un gran mentor, y el trabajo que estamos haciendo juntos está a punto de remodelar la industria.
Leo asintió lentamente, su expresión ilegible. Sí, Harrison Blackwood. Está aquí, por supuesto, disfrutando de nuestra hospitalidad. Hubo un énfasis peculiar en la palabra nuestra, pero Ricardo estaba demasiado ocupado disfrutando de su propia importancia percibida para notarlo. Antes de que te dejes llevar, debo decirte que la dueña del Serenidad se toma la molestia de saludar personalmente a cada invitado. Hará su bienvenida oficial en breve. Espero que te quedes para ello. Ella, la anfitriona, era una mujer. Los cálculos internos de Ricardo cambiaron. Se había imaginado una figura tipo Howard Hughes, un anciano canoso escondido del mundo. Una mujer. Eso fue inesperado. Probablemente alguna heredera que había heredado la fortuna de su padre o esposo. Hacía que la conquista fuera menos impresionante, pero tal vez sería más susceptible a su encanto. ¿Una mujer? Tania le susurró mientras Leo se disculpaba y se mezclaba de nuevo con la multitud. ¡Qué fabuloso! Tal vez esté soltera. ¿Crees que es vieja? No importa, murmuró Ricardo, sus ojos escaneando la multitud con renovado interés. Esto cambia el ángulo de aproximación, pero no el objetivo. Sintió un renovado sentido de propósito. Encantaría a esta misteriosa matriarca, esta reina de la tecnología. Él podía hacerlo. Era bueno con las mujeres. Miró a Tania, luego pensó en Catalina. Sabía cómo manejar sus expectativas, cómo jugar con sus emociones. Esto sería fácil. Decidió dirigirse al bar para rellenar su copa, sintiendo un nuevo pavoneo en su paso. Mientras esperaba, escuchó a dos mujeres hablando cerca. Una era Beatriz Soto, la influyente columnista de Sociedad, cuyas palabras podían hacer o deshacer una reputación de la noche a la mañana. Lo construyó todo desde cero, ¿sabes?, decía Beatriz, su voz un murmullo bajo y conspirador. No fue heredado. Dicen que comenzó en un garaje, solo 2 servidores, y una idea que todos decían que era imposible. Escribió el código original ella misma. Increíble, respondió su compañera. Y mantenerse tan privada durante tanto tiempo, especialmente en esta época. Es una clase magistral de poder. Nadie siquiera sabía cómo era hasta hace un año. Las orejas de Ricardo se animaron. Una mujer hecha a sí misma. Esa era una bestia completamente diferente, más formidable, más interesante. Sintió una punzada de genuina emoción. Esta era una verdadera par. Sintió un repentino y agudo desdén por las herederas y socialités que salpicaban la fiesta. Esta mujer, esta dueña, era como él. Una constructora. Una visionaria. Se dio la vuelta, copa de champán en mano, y vio a Leo García de nuevo. Esta vez, estaba de pie con Harrison Blackwood. Y la dinámica era completamente incorrecta. No era Leo informando a Harrison. Era Harrison, el jefe poderoso e intimidante de Ricardo, quien escuchaba con una expresión absorta, casi deferente. Leo estaba hablando, y Harrison estaba asintiendo, su lenguaje corporal el de un subordinado. Un frío nudo de confusión comenzó a formarse en el estómago de Ricardo. ¿Quién diablos era Leo García? ¿Y por qué su jefe parecía que lo habían llamado a la oficina del director? La realidad perfectamente construida que había levantado para esta noche estaba comenzando a resquebrajarse en sus cimientos, y por primera vez sintió una premonición escalofriante de que él no era la estrella de este espectáculo, sino un tonto que se había metido en el escenario equivocado. La destitución pública. El cuarteto de cuerda hizo la transición de Vivaldi a algo más moderno y melancólico, un sutil cambio en la atmósfera de la fiesta que reflejaba la creciente inquietud en el estómago de Ricardo. Finalmente,
captó la mirada de Harrison Blackwood al otro lado de la cubierta. Hizo un gesto de asentimiento seguro, levantando su copa en un brindis silencioso. La respuesta de Blackwood no fue la sonrisa cálida y cómplice que esperaba. En cambio, el rostro de su jefe se tensó. Sus ojos parpadearon de Ricardo a la vestida de carmesí Tania y viceversa. La mirada que le dio a Ricardo fue de profunda decepción, mezclada con algo más. Lástima. Antes de que Ricardo pudiera procesar esto, Blackwood se desvinculó de su conversación y caminó hacia él. Su paso era pesado, decidido. «Valdés», dijo, su voz baja y tensa, desprovista de su habitual jovialidad. «Harrison, qué noche, una reunión increíble», dijo Ricardo, tratando de proyectar un aire de pertenencia sin esfuerzo. «Estaba a punto de ir a buscarte. Esta es Tania Montenegro». Tania ofreció una sonrisa deslumbrante. «Señor Blackwood, es un gran honor». Blackwood le dio una mirada tan fugaz que apenas fue un reconocimiento. Sus ojos fríos y furiosos estaban fijos en Ricardo. «¿Qué diablos estás haciendo, Ricardo?» La pregunta golpeó a Ricardo como un impacto físico. «Disculpa». «Trayéndola», siseó Blackwood, su voz un susurro venenoso que era de alguna manera más aterrador que un grito. «A este evento, de todas las cosas arrogantes, idiotas y autodestructivas que has hecho, esta se lleva el premio». Ricardo estaba completamente desconcertado. Su realidad cuidadosamente construida se estaba desmoronando a su alrededor. «Harrison, no entiendo. Es mi cita, es una fiesta». Blackwood soltó una risa corta e incrédula, que carecía totalmente de humor. «¿Una fiesta? ¿Crees que esto es solo una fiesta? ¡Tonto! ¿Crees que la invitación que te extendí era para que trajeras a tu capricho de turno a presumir? Te invité porque estaba tratando de ayudarte, de darte una última oportunidad para salvar tu carrera, y tal vez tu vida. Asumí que tendrías la decencia y la inteligencia básicas para traer a tu esposa». «¿Mi esposa?», tartamudeó Ricardo, el nombre sonando extraño en este contexto. «¿Catalina? ¿Por qué traería a Catalina? No le interesan estas cosas, no encajaría». La mirada de desprecio en el rostro de Blackwood se hizo más profunda. «No encajaría», repitió, como si probara las palabras y las encontrara repugnantes. «Has estado casado con esa mujer durante 10 años, y sabes tan poco sobre ella que es, sin lugar a dudas, el mayor fracaso de tu vida. Tú ves a una ama de casa tranquila. El resto del mundo, el mundo que importa, ve a una de las mentes más brillantes y poderosas de nuestra generación». La cabeza de Ricardo daba vueltas. Sintió una ola de mareo, el champán volviéndose agrio en su estómago. Esto era una pesadilla, una broma extraña e incomprensible. «¿De qué estás hablando?» «Catalina, ella dirige una pequeña fundación benéfica para la alfabetización infantil. Ella organiza colectas de libros». Blackwood lo miró fijamente durante un largo momento, y Ricardo vio un último destello de lástima en sus ojos antes de que fuera extinguido por la furia pura y fría. «Estás acabado, Valdés. No solo en mi empresa. Creo que estás a punto de acabar en todas partes». Se dio la vuelta y se alejó, dejando a Ricardo allí, con el rostro pálido, su mente tambaleándose. Tania, que había presenciado todo el intercambio, parecía horrorizada. «Ricardo, ¿qué fue eso?», susurró, con la voz temblorosa. «¿Qué quiso decir acerca de tu esposa?». Ricardo no pudo responder. Su mirada se dirigió a través de la cubierta, que ahora se sentía menos como una fiesta y más como una arena. Vio los susurros, las miradas de reojo, y los entendió por primera vez. No eran miradas de admiración, eran miradas de curiosidad mórbida. Todos lo estaban mirando, esperando que cayera el hacha.
Sus ojos encontraron a Leo García de nuevo. Estaba de pie cerca de una pequeña plataforma elevada en la proa del yate, un micrófono en la mano. La música se desvaneció y un silencio se apoderó de la multitud. Señoras y señores, la voz suave y amplificada de Leo resonó por la cubierta. Si puedo tener su atención por un momento. Cada rostro se giró hacia él. Ricardo sintió una sensación de pavor tan profunda que era casi paralizante. Tania agarró su brazo, sus uñas clavándose en su chaqueta de traje. Durante años, ella ha preferido trabajar detrás de escena, continuó Leo, su voz resonando con admiración genuina. Ella cree que el trabajo debe hablar por sí mismo, que la innovación es más importante que la fama, y que la integridad es más valiosa que la publicidad. Ella construyó un imperio no sobre un apellido o una herencia, sino sobre una base de genio puro y sin adulterar, y trabajo duro implacable. Ricardo sintió que se le helaba la sangre. Supo con una certeza repentina y desgarradora lo que estaba a punto de suceder. Era imposible, una locura, pero lo sabía. Esta noche, no solo estamos celebrando el lanzamiento de la red satelital Aura, un proyecto que redefinirá las comunicaciones globales, dijo Leo, ampliando su sonrisa. Estamos celebrando a la visionaria que lo hizo todo posible. Es mi más profundo honor y mi mayor privilegio presentarles a mi socia, mi amiga, y la fundadora y CEO de Vance Innovations, la dueña de este yate, el Serenidad. Leo se giró e hizo un gesto hacia la gran escalera, que descendía desde la cubierta superior. Un silencio profundo cayó sobre los invitados reunidos. El corazón de Ricardo golpeó contra sus costillas como un pájaro atrapado. Siguió la mirada de todos, y entonces ella apareció. Ella descendió la escalera, no como la mujer que arreglaba flores en su cocina, sino como una reina descendiendo a su corte. La transformación fue tan absoluta, tan asombrosa, que por un momento la mente de Ricardo se negó a procesarla. Esta no era la Catalina que él conocía. La mujer tranquila, casi sencilla, que prefería cardigans simples y zapatos sensatos se había ido. En su lugar, había una figura de poder y elegancia impresionantes. Llevaba un vestido de seda azul medianoche que brillaba bajo las luces del yate, cortado en un estilo severo y minimalista que era más imponente que cualquier volante o lentejuela. Su cabello, generalmente recogido en un simple moño, estaba peinado en un chiñón elegante y sofisticado que exponía la línea graciosa de su cuello. Un único y magnífico collar de diamantes descansaba contra su clavícula. No una baratija llamativa, sino una obra de arte que hablaba de una fortuna tan vasta que no tenía necesidad de gritar. Pero no fue el vestido ni los diamantes lo que dejó mudo a Ricardo. Fue su rostro. Los rasgos suaves y modestos eran los mismos, pero estaban animados por una confianza y una inteligencia que él nunca había visto antes. Sus ojos grises, que él siempre había considerado plácidos, ahora contenían un fuego agudo y analítico. Había una pequeña sonrisa cómplice en sus labios, una sonrisa que no era cálida ni acogedora, sino fríamente triunfante. Esta no era su esposa, esta era una extraña, una titán, una fuerza de la naturaleza. La multitud estalló en aplausos, una ola de respeto y admiración genuinos. Ricardo se quedó congelado. La copa de champán se deslizó de sus dedos sin nervios y se estrelló contra la cubierta de teca. Tania soltó un pequeño y ahogado jadeo a su lado. Su rostro, una máscara de incredulidad y horror. Catalina llegó al pie de la escalera, donde Leo García la saludó con un beso cálido y deferente en la mejilla. Luego se dirigió al micrófono, sus movimientos fluidos y seguros.
Los aplausos se apagaron lentamente mientras ella se preparaba para hablar. Sus ojos recorrieron a los invitados reunidos, los poderosos y los influyentes, todos mirando hacia ella. Luego su mirada encontró a Ricardo. Lo miró directamente, su expresión inmutable, sus ojos sosteniendo los suyos durante un largo y silencioso momento a través de la cubierta abarrotada. En esa única mirada, él lo vio todo. Los años de su condescendencia, su desprecio, su crueldad casual, todo visto, anotado y archivado. Vio la tranquila paciencia de una mujer jugando un juego tan largo y tan complejo que él ni siquiera supo que era una pieza en el tablero. «Gracias, Leo», comenzó, su voz tranquila y clara, amplificada para que todos la escucharan. Era la misma voz que le preguntaba si quería café por la mañana, pero ahora tenía una autoridad que ordenaba la atención de multimillonarios y senadores. Y gracias a todos por estar aquí esta noche para celebrar este hito con Vance Innovations. Vance Innovations, su apellido de soltera, el nombre de la pequeña e insignificante organización benéfica que dirigía. Había sido una fachada, todo, las tediosas reuniones de la junta, las colectas de libros, las tranquilas tardes que pasaba en su oficina en casa. Ella no había estado organizando ventas de pasteles. Había estado construyendo un imperio tecnológico global. Durante mucho tiempo, continuó, su mirada finalmente dejando a Ricardo para dirigirse a la multitud. Creí que la mejor manera de hacer un buen trabajo era hacerlo en silencio. Quería que mis creaciones, no mi nombre, fueran conocidas. Quería construir una empresa basada en el mérito, no en la personalidad. Pero me he dado cuenta de que en el mundo en el que vivimos, el silencio a veces puede confundirse con la ausencia. Y la ausencia hizo una pausa, sus ojos encontrando a Ricardo de nuevo, un destello de algo frío y agudo en sus profundidades. Puede confundirse con debilidad. Un murmullo recorrió la multitud. Todos entendieron el subtexto. Todos miraron desde la poderosa mujer en el podio hasta el hombre pálido y destrozado de pie junto a su amante, vestida de forma chillona. El drama se estaba desarrollando exactamente como ella lo había planeado. Esto no era solo el lanzamiento de un producto, era una ejecución pública. Así que esta noche salimos a la luz, declaró Catalina, una nueva fuerza en su voz. Vance Innovations ya no es un socio silencioso en el progreso. Somos una fuerza líder. La Red Aura es solo el comienzo. Ella continuó hablando sobre tecnología, sobre el futuro, sobre la innovación ética. Su discurso fue brillante, perspicaz y visionario. Ricardo no escuchó nada de eso. Las palabras eran solo ruido, el zumbido de las moscas en una tumba. Su tumba. Miró a Tania, su rostro ceniciento. La adoración en sus ojos había sido reemplazada por una comprensión incipiente y repugnante. Ella no era la invitada de un ejecutivo prometedor. Era la cómplice involuntaria en la humillación pública de un tonto que había traicionado a una de las mujeres más poderosas del mundo. Sus sueños de casarse con riqueza y poder se disolvieron en una pesadilla. Estaba en el lado equivocado de la historia, una nota a pie de página, en una historia de retribución kármica épica. Cuando Catalina terminó su discurso, el aplauso fue atronador. Ella sonrió, una sonrisa genuina y radiante esta vez, mientras era rodeada por una multitud de personas que la felicitaban, un círculo de poder que Ricardo nunca podría esperar penetrar. Harrison Blackwood fue uno de los primeros en felicitarla. Su rostro una imagen de respeto adulador. La fiesta continuó, pero la energía había cambiado.
El espectáculo central había terminado. Ricardo ya no era un invitado. Era un fantasma, una vergüenza que la gente ignoraba cortésmente. Él y Tania se quedaron solos en una burbuja de humillación silenciosa. El cristal roto a sus pies, una metáfora perfecta de su vida. La ilusión de su control, su éxito, su propia identidad, había sido destrozada irrevocablemente. Y la mujer que sostenía el martillo era su esposa. ¿Qué harías tú en el lugar de Catalina? ¿Usarías tu nuevo poder para vengarte de tu marido? Comenta abajo. Ve. Consecuencias y liberación. El mundo se había reducido al espacio entre Ricardo y Catalina. Ella había terminado de recibir sus elogios y ahora caminaba hacia él. Su camino estaba despejado. La gente se separaba ante ella, como por una fuerza invisible. Leo García estaba a un paso detrás de ella, su expresión sombría y protectora. La mente de Ricardo era una vorágine de negación y rabia. Esto era un truco, una mentira, una broma grotesca y elaborada. Pero la fría certeza en los ojos de Catalina le dijo que todo era real. Ella se detuvo a unos metros de él. No miró a Tania, descartándola tan completamente que era más insultante que cualquier mirada venenosa. Todo su enfoque estaba en Ricardo. «Hola, Ricardo», dijo, su voz tranquila pero cargando el inmenso peso de su historia compartida y su profunda traición. «¿Sorprendido de verme? Pensé que estabas en Barcelona». Él solo pudo mirar fijamente, su boca abriéndose y cerrándose en silencio, como un pez jadeando por aire. Las palabras le fallaron. ¿Qué podía decir? Cada mentira, cada comentario condescendiente, cada momento en que la había subestimado, se reproducía en su mente, en un montaje humillante a alta velocidad. «Tú, esto es...» Finalmente tartamudeó. «¿Cómo?» Una sonrisa débil y compasiva tocó sus labios. «¿Cómo? Mientras practicabas tu swing de golf, yo practicaba código. Mientras estabas en tus largos almuerzos, yo estaba en negociaciones con capitalistas de riesgo. Mientras te quejabas de mi trabajo benéfico, esa organización benéfica, Vance Innovations, estaba adquiriendo patentes y asegurando contratos gubernamentales. Yo construí esto, Ricardo. Todo. Y lo hice al ser constante y completamente subestimada, especialmente por ti. Cada palabra era un bisturí colocado con precisión, diseccionando su ego, dejando al descubierto al patético hombre debajo del costoso traje. «La casa», susurró, dándose cuenta. «Los coches, mis bonificaciones. La casa fue comprada por mi compañía como residencia ejecutiva. Vives allí a mi discreción», afirmó, su voz desprovista de emoción. Era una simple declaración de hecho. «El Porsche del que estás tan orgulloso fue una bonificación por un trato que cerré con una firma de tecnología alemana. Tus bonificaciones de la compañía de Harrison a menudo fueron facilitadas por mis inversiones silenciosas en su firma, un gesto de buena voluntad que ahora lamento profundamente. Quería que mi marido se sintiera exitoso. Te sostuve, Ricardo. Construí un pedestal para ti, esperando que eventualmente crecieras lo suficiente como para merecerlo. En cambio, solo usaste la altura extra para mirarme por encima del hombro». Tania comenzó a sollozar en voz baja, un sonido desesperado y entrecortado. «Yo no lo sabía», gimió, mirando a Catalina. «Juro que no tenía idea». Catalina finalmente dirigió su mirada a Tania, y la frialdad en sus ojos era glacial. «Sabías que era un hombre casado. Eso es todo lo que necesitabas saber. Tomaste tu decisión. Ahora tienes que vivir con las consecuencias, al igual que él». Se giró de nuevo hacia Ricardo.
Creo que tus cosas ya están siendo empacadas. Serán entregadas a la dirección de tus padres en Sevilla mañana. Las cerraduras han sido cambiadas. Las cuentas conjuntas han sido congeladas. O mejor dicho, la cuenta de asignación que yo te financiaba ha sido cerrada. Mis abogados se pondrán en contacto contigo mañana por la mañana con respecto a los procedimientos de divorcio. El acuerdo prenupcial que estabas tan ansioso porque yo firmara es bastante claro. Te vas con lo que trajiste a este matrimonio, que, si mal no recuerdo, fue un sedán usado y una deuda de préstamo estudiantil. El rostro de Ricardo, que había estado pálido por el shock, ahora se enrojeció de furia impotente. «No puedes hacer esto. Soy tu marido». «No», dijo Catalina, su voz cayendo a un susurro, pero cortando el aire con escalofriante finalidad. «Eras una responsabilidad que ya no podía permitirme. Te volviste arrogante y descuidado. Este pequeño truco de esta noche, trayéndola aquí, no fue solo una traición a nuestro matrimonio, Ricardo. Fue un riesgo comercial. Arriesgaste a avergonzarme frente a mis socios e inversores». Sus ojos se dirigieron a Harrison Blackwood, que observaba desde una distancia segura. «Hablando de eso, señor Blackwood». Harrison se acercó, su rostro una mezcla de miedo y contrición. «Catalina, mis más sinceras disculpas por esta situación. Es señorita Vance», lo corrigió fríamente. «Y mi disculpa no es lo que debería preocuparle. La fusión que propuso entre su empresa y la mía está, por supuesto, fuera de la mesa, permanentemente. No puedo, en buena conciencia, hacer negocios con un hombre que emplea a individuos con una asombrosa falta de juicio y carácter. Le sugeriría que limpie la casa, Harrison, comenzando de inmediato». El rostro de Blackwood se puso blanco. Entendió la orden perfectamente. Miró a Ricardo con puro odio. «Valdés, estás despedido. Seguridad te escoltará fuera del edificio el lunes por la mañana». Fue el golpe final. En el espacio de 10 minutos, Ricardo había perdido a su esposa, su casa, su fortuna, su carrera y su reputación. No era nada. Menos que nada. Era una historia con moraleja, un hazmerreír. «Es hora de que abandones mi fiesta», dijo Catalina, su voz volviendo a su tono tranquilo e imparcial. Hizo un ligero gesto con la cabeza hacia su izquierda. Dos hombres grandes con discretos trajes oscuros, parte del equipo de seguridad del yate, se materializaron al lado de Ricardo. «Señorita Vance, por favor, escolte al señor Valdés y a su invitada fuera de mi yate», instruyó. «Asegúrese de que tomen un taxi. Creo que el coche del señor Valdés ya no es suyo para conducir». El cuerpo de Ricardo se puso rígido. La humillación lo inundó en una ola repugnante. Miró a los rostros de los invitados, que ahora miraban abiertamente, sus expresiones variando de lástima a Schadenfreude. Alegría por el mal ajeno. Esta era una crucifixión pública, y él era el evento principal. Uno de los hombres de seguridad tomó su brazo con suavidad, pero con firmeza. El toque fue la indignidad final. Estaba siendo removido físicamente, expulsado del mundo al que había luchado tan desesperadamente por unirse. Se dejó llevar, con una Tania llorosa tropezando detrás de él. Mientras era marchado por la pasarela, de regreso al mundo de los hombres comunes, miró hacia atrás por última vez. Catalina estaba de pie en la cubierta, con una copa de champán en la mano, las luces de su magnífico yate enmarcándola como un halo. Estaba hablando con Leo, una pequeña sonrisa genuina en su rostro. Ella no lo vio irse, ya lo había olvidado. Era un problema que había sido resuelto, un cabo suelto que había sido atado. Su imperio estaba seguro, su futuro era brillante y él ya no era parte de él. Seti, el fantasma en el servicio. Los meses que siguieron fueron un estudio en el descenso para Ricardo Valdés. El nombre que una vez había abierto puertas
ahora las cerraba firmemente en su cara. La historia del espectacular desvelamiento de Catalina Vance y su propia defenestración pública se convirtió en una leyenda en los círculos de negocios. Una brutal y brillante obra maestra de venganza y poder. Nadie quería contratar al hombre que había sido superado tan a fondo, el tonto que dormía junto a una emperatriz y pensaba que era una camarera. Se vio obligado a retirarse a la casa de sus padres en Sevilla, un hombre encogido y amargado, viviendo en su habitación de la infancia. Los trajes a medida fueron reemplazados por vaqueros desgastados, el Porsche por la camioneta de 10 años de su padre. Las llamadas de Tania se detuvieron después de una semana. Ella tenía sus propios fuegos sociales que apagar, su propia reputación que salvar. Había apostado por un caballo que no solo perdió la carrera, sino que se desplomó muerto en la puerta de salida. Vio a Catalina, por supuesto. Era imposible no hacerlo. Su rostro estaba en la portada de Forbes, de Wired, de la revista Time. La mujer que construyó el mañana, decía un titular. La titán silenciosa de la tecnología, decía otro. Vio sus entrevistas, su estómago revuelto con un cóctel tóxico de envidia, odio y un extraño y agonizante destello de lo que podría haber sido orgullo. La vio hablando en foros económicos mundiales, asesorando a presidentes y lanzando iniciativas filantrópicas que empequeñecían su antiguo y fabricado trabajo benéfico. Ella estaba cambiando el mundo, tal como había dicho que haría. El divorcio fue rápido y clínico. Los abogados de Catalina fueron despiadadamente eficientes. El acuerdo prenupcial se mantuvo firme, una trampa de acero en la que él había entrado tontamente, cegado por su propia arrogancia en ese momento, pensando que él era el único con los futuros activos que proteger. Se quedó sin nada más que el peso aplastante de su propia estupidez monumental. Mientras tanto, en el otro lado del mundo, Catalina Vance estaba de pie en la cubierta del Serenidad, mientras cortaba las aguas turquesas del mar Egeo. El sol era cálido en su rostro y el viento azotaba mechones de cabello de su elegante cola de caballo. Llevaba sencillos pantalones de lino blanco y un suéter de cachemira azul, una imagen de poder relajado y sin cargas. Leo García se acercó para pararse a su lado, ofreciéndole una taza de té. «Los documentos finales llegaron esta mañana», dijo en voz baja. «Oficialmente ha terminado». Catalina asintió, tomando un sorbo. Miró el horizonte infinito donde el mar se encontraba con el cielo. «Bien, ¿cómo te sientes?», preguntó Leo, su voz suave. Él era una de las pocas personas que conocía toda la historia, que había estado con ella desde los primeros días en el garaje, codificando hasta que sus dedos estaban entumecidos. Había visto el dolor silencioso que había ocultado durante años detrás de una sonrisa plácida. Ella guardó silencio durante un largo momento, considerando la pregunta. No sintió la alegría triunfante o la rabia ardiente que una persona menor podría haber sentido. Ya no sentía odio por Ricardo. Lo que sintió fue una profunda sensación de liberación. «Siento que he estado usando un abrigo que era 2 tallas demasiado pequeño durante una década», dijo finalmente. Seguí tratando de encogerme para encajar en él, diciéndome a mí misma que era un abrigo sensato y práctico, pero me estaba asfixiando. Ahora finalmente me lo he quitado y puedo respirar. Pensó en Ricardo, no en el hombre roto en el que se había convertido, sino en el joven encantador y ambicioso del que se había enamorado por primera vez. Había querido, tan desesperadamente, que él fuera su pareja, su igual. Había ocultado su trabajo, su intelecto, su riqueza,
porque temía que lo emasculara. Había querido que la amara a ella, a Catalina, no a la CEO de Vance Innovations. Pero en su esfuerzo por proteger su ego, le había permitido construir una jaula para ambos. La suya era una jaula de arrogancia e ilusión. La de ella era una jaula de secretos y autodisminución. La fiesta no había sido un acto de venganza, en realidad. Había sido una declaración de independencia. Era la única manera de destrozar a ambas jaulas a la vez, de una manera tan espectacular y final que no podía haber vuelta atrás. La compañía de Blackwood se declaró en quiebra la semana pasada, mencionó Leo. Sin tu fusión, se quedaron vacíos. Catalina asintió de nuevo, un destello de arrepentimiento en sus ojos. Una pena. Había buena gente allí. Pero el liderazgo comienza en la cima. Él tomó su decisión de permitir el comportamiento de Ricardo. Se giró hacia Leo, una sonrisa real adornando sus labios, una que llegó a sus ojos grises y claros. Suficiente del pasado, hablemos del futuro. Muéstrame los últimos esquemas para el proyecto Marte. Leo sonrió. Pensé que nunca preguntarías. Abrió una tableta y juntos miraron los planos para un nuevo mundo. Sus cabezas juntas, socios en todos los sentidos de la palabra. El yate, una vez un escenario para un drama doméstico, era ahora lo que siempre estuvo destinado a ser. Una base de operaciones, un think tank flotante, un barco que llevaba a su capitana, no lejos de un pasado fallido, sino hacia un futuro sin límites. Catalina Vance miró el horizonte, ya no solo una esposa, ya no un secreto. Ella era la capitana de su barco, la dueña de su destino, navegando hacia un amanecer de su propia creación. 2 años habían pasado. Para Catalina Vance, fueron años de crecimiento exponencial y propósito profundo. Para Ricardo Valdés, fueron una lenta y desgarradora erosión del yo. La furia se había enfriado hacía mucho tiempo, dejando atrás el sedimento frío y pesado del resentimiento. Estaba de vuelta en Sevilla, un fantasma acechando las calles familiares de su juventud. Su caída en desgracia, una historia de advertencia susurrada en el club de campo local que ya no podía pagar. Trabajaba ahora, no en una reluciente torre corporativa, sino detrás del volante de una furgoneta refrigerada para una catering de lujo. Era una existencia humillante y anónima. Entregaba delicados canapés y cajas de champán a las mismas fiestas a las que una vez asistió. Su presencia ahora relegada a la entrada de servicio. Se dijo a sí mismo que era temporal. Un error. Pero los días se mezclaron en semanas, las semanas en meses, y los meses en la cruda realidad de su nueva vida. Una nítida tarde de otoño, fue asignado a una gran gala en el recién construido Museo de Ciencias de la ciudad. Era un evento de alto perfil. El cliente había reservado su paquete más exclusivo. Mientras Ricardo llevaba carritos de comida artísticamente dispuesta al atrio cavernoso e iluminado por las estrellas, vio las pancartas. Estaban adornadas con un logotipo elegante y familiar, una ave estilizada. Era la gala anual de recaudación de fondos para la Fundación Vance para Mujeres en STEM. Se le heló la sangre. Por un momento, consideró irse, fingir una enfermedad, conducir la furgoneta a una zanja, cualquier cosa para escapar. Pero estaba atrapado. Necesitaba el dinero. Tragando el sabor amargo de la ironía, se puso su chaqueta de uniforme negra y se mezcló con el fondo. Solo otro rostro en el ejército de camareros. Desde las sombras de los pasillos de servicio, observó el mundo que una vez había sido suyo. Vio rostros que reconoció. Políticos locales, líderes empresariales,
el tipo de personas que antes le habrían estrechado la mano y buscado su opinión. Ninguno le dio una segunda mirada. En su uniforme genérico, era invisible, una parte funcional del paisaje. Entonces, la vio a ella. Catalina no era una asistente, era el centro gravitacional del evento. Se movía por la sala con una gracia sin esfuerzo, no el equilibrio fabricado que él había cultivado, sino una confianza profunda e inquebrantable que venía de saber exactamente quién era. Se estaba riendo con un grupo de mujeres jóvenes, sus rostros brillantes de asombro. Eran la clase inaugural de becarias Vance, las mentes brillantes que ella estaba financiando personalmente. Más tarde, subió al escenario. La sala se quedó en silencio. Ricardo se quedó congelado junto a un pilar, su bandeja de copas de vino vacías olvidada en su mano. Ella habló del futuro, de romper barreras, de la responsabilidad que venía con el poder. No había amargura en su voz, ni rastro de la guerra personal que había ganado. Ella la había trascendido. Su batalla ya no era con un solo hombre infiel. Era por el futuro de toda una generación de mujeres. Después de su discurso, mientras el aplauso inundaba la sala, se abrió camino entre la multitud. Su camino la llevó directamente hacia la estación de Ricardo. Su corazón comenzó a latir con fuerza contra sus costillas, un pájaro frenético y atrapado. Su garganta se secó. Estaba a 3 metros de distancia, a 1,5 metros. Podía oler el ligero y limpio aroma de su perfume. Era eso, el momento de la confrontación, del reconocimiento. Se preparó para el destello de shock, el atisbo de desprecio, la fría desestimación. Contuvo la respiración. Los ojos de Catalina, claros y enfocados, pasaron de largo. Su mirada se detuvo por una fracción de segundo en el pilar, junto al que estaba antes de seguir adelante, escaneando a la multitud en busca de la siguiente persona que necesitaba saludar. Lo miró a través de él, no con malicia, no con intención, sino con la simple y devastadora realidad de su propia insignificancia. Él era un camarero, un pilar, una parte de la arquitectura de la sala. Él no se registró. No existía. Ella se dio la vuelta, sonriendo cálidamente a una joven becaria que se le había acercado. El momento había terminado. Ricardo se quedó perfectamente quieto, el peso de la bandeja en su mano de repente insoportable. No fue la humillación pública en el yate lo que había sido su verdadero castigo. Fue esto, esta anulación total. Su venganza no fue un solo acto de fuego, sino una extinción lenta y tranquila. Su mundo se había vuelto tan vasto, tan brillante, tan lleno de consecuencias, mientras que el suyo se había reducido al tamaño de este pasillo de servicio. Era un fantasma en el festín de la vida que había desechado, y la única persona a la que perseguía ya ni siquiera podía verlo. Recogió otra copa vacía, sus movimientos mecánicos, su espíritu finalmente, irrevocablemente roto. La historia de Ricardo y Catalina es una fábula poderosa y moderna sobre la percepción frente a la realidad. Es un escalofriante recordatorio de que las personas que creemos conocer mejor son a menudo las que guardan los secretos más profundos, y que subestimar a alguien basándose en el papel tranquilo que desempeña en tu vida puede llevar a tu propia caída espectacular. El verdadero poder no es ruidoso, no necesita validación constante, funciona en silencio, con paciencia, construyendo un imperio mientras otros están ocupados construyendo un ego. Ricardo vio a una esposa simple. El mundo estaba a punto de ver a una reina. ¿Qué opinas? ¿Fue el castigo final de Catalina demasiado cruel?
¿O fue la justicia kármica perfecta para la arrogancia de Ricardo? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Si esta historia te gustó, dale me gusta y activa las notificaciones.